Gracias, gracias, Padre, gracias. Eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por esta oportunidad tan maravillosa que nos das de poder estar juntos, Señor. Tu palabra dice que ahí donde están los hermanos juntos, en armonía, es delicioso, maravilloso. Y ahí es donde envías bendición y vida eterna, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Eres bueno, eres bueno, y para siempre tu misericordia, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la obra maravillosa que has comenzado en cada uno de nosotros y serás fiel, Señor, en completar esa obra maravillosa, Señor. Es una obra maravillosa, es una obra poderosa porque esa obra fue creada en tu corazón, fue creada en tu mente, Señor. Aleluya. Y son planes maravillosos para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo que has creado lo creaste siempre bueno. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, Señor, y no has cambiado. No has cambiado, eres el mismo. Eres el mismo, siempre. Aleluya. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor Dios maravilloso. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor oh Dios. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne cuáles son los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Padre. Gracias. Maravilloso eres tú, Señor. Maravilloso eres tú, Señor. Y a ti te damos la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Que tu palabra, Señor, oh Dios, en esta tarde, en esta noche, Señor, oh Dios, transforme nuestras vidas, Señor. Palabra transforme nuestras vidas, transforme nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre bueno. Gracias. Aleluya. Bienvenidos, bienvenidos todos. Bienvenidos a este tiempo de compartir la palabra de Dios. Recuerden que estamos en el curso de discipulado, evangelismo y estamos en la primera lección. Ya tenemos varias semanas de estar compartiendo verdades poderosas del evangelio que transforman vidas. Poderoso, poderoso. Esta misma palabra es la que ha cambiado el mundo entero. Poderoso, cambió la vida de personas desde el principio y seguirá cambiando vidas de las personas. Poderoso, poderoso en nuestros tiempos. Gracias por conectarse. Gracias porque
Nos honran siempre con su presencia. La semana pasada estuvimos hablando arrancamos el tema de la vida eterna. Y vamos a seguir con la segunda parte. Normalmente lo hacemos que en una parte nada más, pero queremos profundizar y ayudar un poquito más en este proceso de caminar en vida eterna. Ah, la semana pasada vimos que el propósito principal, fundamental por la que Cristo vino, es para darnos vida eterna. Y para que nosotros pudiéramos alcanzar la vida eterna, Él tuvo que quitar algo que estorbaba, algo que estaba en medio. Y eso era el pecado. Poderoso. Muchas veces cuando leemos Juan 3:16, el enfoque nuestro está en solamente el sacrificio de Jesús con un propósito, que era que nosotros los que creyéramos en Él, no nos perdiéramos en el infierno, ¿sí? No muriéramos eternamente, no quedáramos muertos eternamente. Pero resulta ser que el versículo no queda ahí, el versículo sigue y dice que entonces no íbamos a morir, no íbamos a perdernos, sino que íbamos a tener algo que se llama la vida eterna. Poderoso. Y entonces Jesús aclara a sus discípulos y les dice, esta vida eterna es que conozcan al Padre, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Y vimos la semana pasada que el término conocer a Dios no estaba limitado a solo saber o estar informado acerca de algo, sino más bien de establecer una relación íntima y profunda con Dios. Y conste, esa es la parte más importante. El que comienza con este proceso de conocimiento de Dios no es el hombre, es Dios. Poderoso, poderoso. Y eso me encantó porque les conté en la introducción, hace unas semanas atrás, que yo lidiaba y luchaba con esto. ¿Por qué? Porque todo el tiempo yo era el que tenía que iniciar las cosas. Era desde mi vida, desde mi relación, desde mi deseo, es que comenzaba a establecer esta relación. Hasta que me di cuenta que esta relación, este conocimiento de Dios, comienza desde Dios. Poderoso. Poderoso, el deseo de revelarse y que nosotros le conozcamos comienza de Dios. No comienza con esta parte en que nosotros, bueno, estamos tratando de ver qué podemos saber. Esto no es algo de que, bueno, yo estoy tratando de ver cómo conozco a Dios o voy a ir a seminarios. Yo busco en seminarios cómo conocer más a Dios o busco congresos o busco más cosas. Esta cuestión del conocimiento de Dios comienza desde Dios. Poderoso, poderoso. Esto es lo más maravilloso. ¿Saben qué hizo conmigo esto? Me quitó una carga de encima. Me quitó esa carga de yo tener que saber, es que, bueno, no fue suficiente, no hice suficiente. ¿Sí? A veces es esa sensación que tenemos nosotros los creyentes, es que no has hecho lo suficiente, no hiciste esto, no fuiste a aquella actividad, no hiciste nada, no. Todo comienza desde Dios. Poderoso. Eso es maravilloso, que todo comienza desde Dios. Es Dios quien tiene la intención de mostrarse a nosotros. Es Dios quien tiene el deseo de relacionarse con nosotros. Es Dios. Todo comienza de Dios. Es Él.
quien tuvo el plan. Es Él que tuvo la intención de revelarse a nosotros. Poderoso, poderoso. Eso es algo maravilloso. La pregunta es, ¿ustedes creen que Dios no nos conoce a nosotros? Dios conoce todo, lo más profundo suyo. Él conoce hasta lo más íntimo suyo. No hay una área de su vida en la que Dios no conoce. No hay una parte de su vida en la que Dios no tiene relación. Toda su vida está abierta delante de Dios. Dios conoce todo, hasta tus más íntimos pensamientos. Tu corazón lo conoce a profundidad. Para el hombre es imposible conocer su propio corazón a veces, pero Dios ya conoce todo lo profundo de tu corazón. Poderoso. ¿Y sabe qué es el deseo de Él ahora? Revelarse a nosotros. Que nosotros le conozcamos a Él. Que nosotros podamos conocerlo a Él. Él se ha revelado y sigue revelándose a nosotros para que nosotros podamos conocerlo a Él. Y Él, escuchen, no va a esconder nada de nosotros. Así que esto es lo más importante que yo logré descubrir en este caminar de conocer a Dios. Yo, como les dije al principio, yo servía a Dios, yo oraba a Dios, yo cantaba a Dios, yo predicaba de este Dios, pero no conocía a ese Dios. Muchos de nosotros por mucho tiempo hemos confundido el nacer de nuevo con conocer a Dios. Siempre a veces le pregunto a las personas, ¿usted conoce a Dios? Y me dice, sí, claro, yo soy cristiano. No, 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 la pregunta no es si usted es cristiano. Y le he preguntado a veces y me dicen, sí, yo voy a la iglesia. No, no, la pregunta no es si va a la iglesia. La pregunta es si conoce a Dios. Y voy a ponerles un ejemplo varios ejemplos de cosas que en el camino he tenido esta, um, yo digo discusiones, pero son estas conversaciones que he tenido con muchos creyentes. Ya les dije, he sido pastor por más de 40 años y he estado al servicio del Señor por 40 años, pero los primeros 20 años de mi vida ministerial um, fueron años bastante complicados, porque yo llegué al punto en que decía, yo hago todo esto, sirvo a Dios, predico, canto, dirijo, pero o oro, pero no conozco a este Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero, pero, pero me he topado con muchos creyentes, más de lo que yo esperaba, que tenían esta misma sensación, una sensación de vacío. Hago aquí, hago allá, pero me siento vacío. Y por 20 años yo llegué al punto en que yo dije, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué sirvo a Dios? Pero a un Dios del que no conozco, un Dios al que no conozco. No sé quién es. Y yo quiero conocerlo. Y ahí fue cuando Dios comenzó a hacer una obra poderosa en mi vida hasta llegar a conocerlo. Y fíjense de estas cosas. Cuando nosotros decimos que conocemos a Dios, pero nos referimos a este Dios diferente del que Él es en las Escrituras, nos damos cuenta que no conocemos a Dios. Estuve en una conferencia para líderes y pastores en una congregación y estábamos
hablando de este Dios bondadoso, Dios maravilloso, Dios precioso. Y la esposa del pastor me dice, es que no es así, no es como usted dice. Porque Dios, porque yo le decía a ellos que este Dios lleno de amor, lleno de misericordia y de bondad, Dios no usa las cosas del pecado, los frutos del pecado para salvar a las personas. Y me decía, sí, pastor, Dios le puso un cáncer a mi esposo para que mi esposa se convirtiera. Y yo le decía a ella, es que Dios no va a hacer eso. Mi cuestión es, ¿usted pondría un cáncer en su hijo para que su hijo se porte bien? Me dice, no. Entonces, ¿por qué cree usted que Dios va a hacer eso? Otros, otros ejemplos eran, bueno, es que yo tuve un accidente y me quedé inválido y Dios usó eso para que yo me convirtiera. Entonces la pregunta mía es, ¿usted haría eso? ¿Usted le cortaría las piernas a su hijo para que aprenda a no ir a no salir de la casa? ¿Usted no haría eso? Me dice, no. Pero entonces, ¿por qué piensa usted que Dios sí lo haría? Entonces, vemos, yo comencé a notar que de verdad le achacábamos a Dios cosas del que Dios no era responsable, del que no es parte de su naturaleza, y se lo achacábamos a Dios como si Dios fuera responsable de eso. Pero no, eso no era lo más grave. Lo más grave es que lo de Dios se lo achacábamos a Satanás. Fíjense lo torcido a veces que nosotros hemos llegado a hacer. Hablando con algunos hermanos sobre este tema del conocimiento de Dios, escuché a algunos hermanos que cuando yo les hablé de esto, ellos me decían, pero es que hermanos, es que hermano, es que usted no puede decir eso porque Satanás anda por ahí y Satanás es esto y Satanás es lo otro. Y yo le decía a ellos, pero ¿por qué usted dice que Satanás lo ataca a usted? Y yo le aseguro que usted, en el momento que usted me está diciendo que Satanás lo está tentando a usted o que Satanás lo está atacando a usted, hay cientos, si no miles de hermanos, de cristianos alrededor del mundo diciendo exactamente lo mismo que usted, que Satanás los está atacando. Es más, escuché a algunos hermanos decir, es que Satanás, yo tuve anoche o esta mañana, tuve una lucha cuerpo a cuerpo con Satanás. Ustedes han escuchado esas expresiones. Y es extraño. Satanás no tiene la capacidad de ser omnipresente como Dios. El único que tiene esa capacidad es Dios, que es omnipresente, que Él está en todos lados. Satanás no tiene ese poder, Satanás no tiene esa capacidad. Pero cuando escucho a hermanos alrededor del mundo diciendo que Satanás lo está atacando aquí, Satanás me atacó ayer, Satanás me atacó, y si escucháramos como una emisora alrededor del mundo de los pensamientos de muchos cristianos, nos damos cuenta que le están dando a Satanás una capacidad de Dios, como si fuera Dios. Y entonces le damos a Dios responsabilidades y cosas de Satanás como si fuera, como si fuera Dios eso. Es extraño cómo hemos llegado a mezclar y a revolvernos en la mente y todo esto es por la manera, las filosofías y las ideas de cómo pensamos que es Dios.
Y hemos llegado a tal punto que no conocemos verdaderamente a Dios. Dice las Escrituras, toda buena dádiva proviene de Dios. Toda buena dádiva proviene de lo alto. Toda cosa buena viene de Dios. Dios no puede manifestarse de alguna manera mala. Dios es bueno. Dios es amor. Dios es justo. Fíjense, algo poderoso de Dios. ¿Saben qué dice las Escrituras? Que Dios hace llover sobre justos, sobre injustos. Eso es lo que hace Dios. Dios hace salir el sol sobre justos, sobre injustos. Poderoso. La misma clase de aire que usted respira como santo de Dios es el mismo aire que respira el más perdido que hay en el mundo. No hay una diferencia. Así es la clase del amor de Dios. Y un día de estos, más adelante, vamos a ver el tema de la clase de amor de Dios, de la clase del amor de Dios, que es muy diferente al amor que nosotros creemos que Dios tiene o que Dios es. ¿Sí? Es algo maravilloso. Y dice las escrituras que el amor de Dios es la que atrae a la gente, atrae al mundo al arrepentimiento. Es el amor de Dios. Poderoso. No es el castigo de Dios, no es la ira de Dios, es el amor de Dios, es la bondad de Dios. Poderoso. Por eso cuando hablamos de la vida eterna y del conocimiento de Dios, no estamos hablando de enseñanzas, no estamos hablando ni siquiera de una doctrina. Es el regalo de Dios. Y ahí es donde quiero comenzar durante este ratito que tenemos, um, la vida eterna. ¿Qué es verdaderamente la vida eterna? Ya vimos en una parte, es un es el conocimiento de Dios, pero un conocimiento a través de una relación, no a través de un papel, no a través de libros, es a través de una relación íntima con Él, usted y Él. Y es personal, no es algo transferible. No es algo que se puede transferir. Yo no les puedo transferir mi conocimiento de Dios. Yo les puedo, lo que comparto con ustedes es mi experiencia. Pero ustedes, cada uno, cada creyente debe tener esa relación propia porque así es como lo establece Dios y así es como lo quiere Dios. Una relación íntima y personal. A veces sí es cierto, nos gusta escuchar testimonios y nos gusta escuchar la experiencia de otras personas, pero eso de verdad no te va a llevar a un conocimiento de Dios. Lo que te va a llevar a ese conocimiento de Dios es una relación suya. Y vamos a ver, vuelvo y les digo, esto no es una cuestión que comienza con usted, esta es una cuestión que comienza con Dios. Él comenzó este plan. A él se le ocurrió y a él le pareció bueno y perfecto este plan. Poderoso. Revelarse a nosotros es plan de Dios. Así que mire, a mí me tomó 2 años. Seguramente me costó muchísimo, pero me tomó 2 años sentarme, sentarme y reposar y dejar que todas estas tradiciones, ideas, filosofías, ah, incluso mis propios pensamientos, ir quitando esas cosas de tradiciones religiosas para descubrir
lo precioso y lo maravilloso que es mi Dios. Vaya. Mire, yo antes pensaba que Dios se enojaba conmigo por cualquier cosa. Yo no sé cuántos creyentes que viven así, salen de la casa, no oraron. Ay, Dios no, Dios se va a enojar conmigo y seguramente me va a ir mal en todo el día porque no oré cuando salí de mi casa. O porque, qué sé yo, no diezmé esta quincena, entonces Dios está enojado conmigo. Dios no me va a bendecir esta semana, esta quincena, porque no diezmé. Ay, porque no fui a la iglesia y me quedé viendo un partido de fútbol o yo no sé, de básquet, lo que sea, lo que sea. O me quedé viendo, o me quedé haciendo nada en la casa. No fui el domingo. Ah, Dios está enojado conmigo. ¿Cómo espero? Así crecí yo. Yo no sé usted cómo creció tal vez a usted le fue mejor que a mí, pero yo en la vida cristiana en la que yo crecí, así éramos. Era, en mi casa era estricto todo. Sí, yo tenía que leer al menos 10 capítulos diarios de la Biblia. Como hijo de pastor, yo tenía que hacer todo eso. Yo tenía que orar y no un ratito, no 10 minutos. Tenía que orar al menos una hora. Según yo, tenía que satisfacer a este Dios. Yo tenía que complacer a este Dios. Y resulta ser que este Dios nunca estaba satisfecho, porque oraba una hora y yo escuchaba, solo una hora. ¿Por qué no dos? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a jugar? ¿Vas a ir a ver tele? O sea, no haces nada. ¿Y para qué vas a gastar la hora en nada? Ora. Entonces, sí, mejor oro 2 horas. Y ya después de orar 2 horas era, solo 2 horas. No, deberías de orar más. Si quieres la unción de Dios cuando estás en el púlpito como líder de jóvenes o líder de alabanza, ora más. Y dice, sí, 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 yo sí tengo que orar más. Entonces oraba 3 horas. Y después de 3 horas era, y cuando llegas a la iglesia, tienes que meterle una hora más antes. Y es que yo llegaba una hora antes de que todos llegaban y yo me encerraba en el lugar de oración y ahí oraba una hora más. Así que ya llevaba 4 horas, imagínense. Y Dios todavía no está satisfecho. Porque todavía, aparte de que tenía que orar, tenía que ser perfecto, no podía equivocarme cuando estaba dirigiendo la alabanza o predicando, no podía, porque entonces Dios no estaba contento. O sea, Dios nunca estaba contento, ¿sí? Y esa era la manera en la que yo tenía esta relación con Dios, hasta que me di cuenta, cuando Dios solo me dijo, solo cálmate, relájate, siéntate conmigo y déjame a mí manifestarme a ti. Poderoso, ustedes no se imaginan la quietud que había en ese momento. Yo tuve que, ¿saben lo que es sentarse y no hacer nada y solo dejar que Dios se manifieste? Y a veces al principio, usted le puede preguntar a mi esposa, al principio era, yo quería que Dios se manifestara, ya que me enseñara en un día o en una hora todo. Y que se me revelara todo y dice, tarán, aquí está, yo soy Dios y tarará, tarará. No, no, no. Tomó un proceso de días, semanas, meses, años, porque saben que cada cosa de Dios que Dios se revelaba a mi vida, sacaba como 20 cosas de mí. Cada vez que se revelaba, iba sacando más cosas de mí. Iba Dios limpiándome con su presencia, con su revelación de quién era Él. Él iba renovando, cambiando todo, todo lo que estaba en mí, Él iba cambiando todo. Poderoso, poderoso. Vea lo que dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Escuchen, mas la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es un regalo. La vida eterna es un regalo. Es un regalo que usted puede abrirlo, disfrutarlo o tenerlo ahí y nunca abrirlo. Conocí a muchos cristianos que ya no están. Muchos cristianos, muchos de mis, de mis amigos pastores que murieron, algunos de infartos en el púlpito, predicando, y nunca conocieron a Dios. Se fueron al cielo porque nacieron de nuevo, pero nunca llegaron a conocer a Dios. Muchos creyentes posiblemente van al cielo por haber creído en Cristo Jesús. Como dice Juan 3:16, no se perderán. Pero muchos no van a haber disfrutado de esta vida de relación con Dios. Vivieron toda su vida tratando de servir a Dios, tratando de hacer lo mejor para Dios, tratando de cumplir con todos los requerimientos posibles, habidos y por haber, que la iglesia misma, porque es parte de esta responsabilidad, la tiene los mismos pastores y líderes y la misma iglesia, el entorno de la iglesia, ha evitado que las personas lleguen a conocer a Dios. Y vamos a ir viendo, y quiero ir un poquito más rápido porque pero no quería irme sin dejar esto claro. Este es un regalo de parte de Dios. Y voy a insistir en esto. El que comienza con esta relación es Dios. No es usted, es Dios. Deje a Dios revelarse a su vida. No tenga miedo, no tenga miedo. Mire, el temor es una de las cosas que más retrasa esta relación. Cuando uno tiene miedo, es imposible poder establecer una relación con alguien. Si usted le tiene miedo a eso, a esa persona, ¿cómo va a relacionarse con esa persona? Y el temor a veces, el temor, no a veces, el temor siempre es el que impide que nosotros podamos entrar a esta relación y este conocimiento de Dios. Es que, ¿qué pasa si usted no hacía algo y si yo no hago eso, ¿qué? Si yo no oro hoy, ¿qué? Si yo no leo la Biblia hoy, ¿qué? Si yo no fui a la iglesia, ¿qué? Y es ese temor el que hace que las personas no puedan entrar en una relación con Dios. Ese es un regalo de parte de Dios. No es algo que por el que usted tiene que esforzarse. Es algo que Dios quiere revelarse. Es Dios quien quiere revelarse a cada uno de nosotros de una manera íntima y personal. Insisto, esto no se transfiere. Esto es algo que es para usted y es con usted personalmente. No me pregunte cómo Dios hace eso, solo sé que Él lo hace. Él lo busca a usted personalmente. Él quiere relacionarse con usted personalmente. Poderoso. Vea lo que para el apóstol Pablo, a la hora que él tenía que definir qué era lo más importante en la vida. Vea lo que dice Filipenses 3:8. Y él, el apóstol Pablo, le está escribiendo a cristianos, a los creyentes, a la iglesia de los filipenses. Y le dice, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Poderoso, mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Poderoso, poderoso. ¿Sabe? Cuando, mire, yo todos los años yo leía la Biblia entera, por lo menos 2, 3 veces al año. Ese era mi ejercicio.
¿sí? Como pastor y todo. Ese era mi ejercicio. Yo tenía que leer más la Biblia. Pero nunca había visto esto de esta manera. Cuando Dios comenzó a revelarse a mi vida, es la Biblia, todo lo que leía tenía un significado distinto. Era algo completamente distinto. Yo les dije a los que conocen mi testimonio, saben que para mí era como una Biblia completamente diferente, una Biblia completamente nueva. Y era la misma Biblia rayada que yo tenía. Pero cuando comencé a ver esto, era como que Dios me hubiera puesto unos anteojos distintos. Ahora podía ver las cosas desde Dios y no desde mis tradiciones o mi religiosidad. Ahora comenzaba a ver a Dios manifestándose y era poderoso. Y yo decía, ¿cómo el apóstol Pablo? ¿Saben quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no era un mendigo a la vuelta de la esquina. Él no era un perdido. Él era uno de los grandes maestros. Era uno de los más grandes fariseos de su época. Y cuando él hace un recuento de todo lo que él había hecho, era casi rayando la perfección. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría un currículum como el que tiene Pablo? ¿Sí? Buscaríamos tener el currículum de Pablo. Y Pablo, escuchen, llega al punto, y esto es como diríamos, el primer paso fundamental para entrar a este conocimiento de Dios. Si usted todavía no considera el conocimiento de Dios como la prioridad en su vida, difícilmente va a poder llegar al conocimiento de Él. Tienes que estar dispuesto a que todas las demás cosas lleguen, todas las demás cosas que usted ha ganado. Yo tenía, por 20 años, tenía la mejor reputación. Este hombre es un hombre de Dios. Algunos me decían, pastor, cuando usted sale de ese cuarto de oración, porque yo salía de un cuarto de oración, cuando usted sale de ese cuarto de oración, hay como una luz, me decían a mí, hay una luz, como una aureola detrás suyo que brilla. Y yo tenía una reputación tremenda. Cuando usted predica, pastor, hasta que se me eriza el pelo, me decían la gente. Yo tenía una reputación muy buena. Era conocido por muchos, en muchos lugares. Y tenía una reputación extraordinaria. Hijo de pastor, criado desde la niñez en la palabra de Dios y ayuna 3, 4 días a la semana, sin agua, sin nada. Y es él un hombre, todo lo que usted quiera. Tenía un currículum tremendo. Pero hasta que llegué a entender que nada de eso, escuchen, nada de eso tiene valor alguno comparado con el conocimiento de Cristo, del Padre. Poderoso, poderoso. Cuando, mire, lo primero que yo tuve que hacer fue dejar a un lado todas esas cosas. Ya no me importa eso, no me importa la reputación, no me importa todo lo que la gente diga de mí, no me importan mis credenciales, no me importa nada de eso. Quiero conocerlo a Él. Tenía hambre y sed de conocerlo a Él, que nada más me importaba ya. Dejé a un lado todo eso. Y hasta que nosotros no lleguemos a ese punto de decir, lo mío, lo que yo tengo, no vale nada comparado con lo que Cristo es, con lo que Él es en mí, comparado con lo que Él ha hecho por mí.
no vamos a alcanzar ese conocimiento, no vamos a poder tener esa relación. Y eso es lo que necesitamos. Hasta que usted no llegue a ese punto, hasta que usted no... Es que para muchas personas su diezmo es mucho más grande que es el conocimiento de Dios. Yo diezmo todo el tiempo o sea, eso es suficiente. Y yo voy a la iglesia todos los domingos. Y yo predico todos los domingos. Y yo soy pastor de una iglesia de 10,000. No importa, puedes tener la iglesia más grande, no importa. Puedes ser el predicador más famoso en internet, no importa. Si no consideras eso basura, si eso todavía es lo que te enaltece, difícilmente vas a poder entrar en el conocimiento de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, del que predicamos cuando le abrimos la Biblia, llegó a ese punto, es decir, todo, todo lo he perdido y lo tengo por estiércol. Lo tengo en otras versiones más bonitas, dice, lo tengo por basura. Pero él dice, todas estas cosas lo tengo por basura a fin de conocer a Cristo. Poderoso, poderoso, poderoso. Me encanta esto, me encanta eso porque ustedes no se imaginan lo poderoso que es llegar a este punto. ¿Saben qué? Te libera de todas estas cargas. ¿Saben por qué hay tantos pastores caídos, tantos pastores inventando cada cosa? Tratando de inventar nuevas formas de hacer iglesia, nuevas formas de hacer, de predicar, nuevas formas de verse más públicos, porque es una carga. Y cada vez tienen que trabajar por más cosas, trabajar por hacer más cosas más bonitas, mejores y verse mejor en público. Cuando usted quita eso, se libera de todo peso. Por eso dice el apóstol, hey, quitémonos todo peso y pecado que nos asedia y corramos la carrera. Poderoso, poderoso. Ahora yo no tengo ningún problema. Si a la gente les gusto, si no les gusto, no es ningún problema. Lo único que yo sé es que mi Dios está enamorado de mí. Él está enamorado de mí. Y si yo fuera el único pecador por la cual Él tendría que venir a morir a la tierra, Él vendría. Si toda la humanidad, 6,000 millones de personas, todos son creyentes y solo hay un perdido que se llama Douglas, Él vendría por mí. Poderoso. Y Él no descansará hasta encontrarme y salvarme. Poderoso. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si yo fuera el único, Él vendría por mí. Y yo sé que algunos van a decir, ay, qué tan importante se cree usted que si hubiera solo usted fuera el pecador, Cristo vendría por usted. Sí, yo lo sé, Jesús lo dijo así. Dice, había un hombre que tenía 100 ovejas y se le perdió una. ¿Y sabe qué hizo con las 100? Las guardó en el redil y se fue a buscar a la oveja perdida Douglas. Y no volvió. Escuchen, no volvió hasta que me encontró. Poderoso, poderoso. ¿Ustedes creen que tengo que estar preocupado por la opinión de la gente, de lo que piensa la gente, de lo que si les gusta o no? ¿Sé que tengo que complacer al pastor o al apóstol o al profeta? Nada. Ya, ya soy aprobado por Dios. Aleluya. Soy aprobado por Dios y ya no hay nada que me haga menos. Poderoso, poderoso, poderoso. Yo sé que Él me ama. Ese es el conocimiento de Dios. Saber de que no importa.
¿Dónde estás? Dios te ama y Dios camina contigo. Poderoso. Vea lo que dice el apóstol Pablo, versículo 10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. ¿Saben? El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos ahora está en usted. Poderoso, poderoso. Usted no tiene que estar buscando el poder en nadie, en nadie. El poder ya está en usted. El poder de resurrección es el mismo que resucitó a Jesús de los muertos. También a ti te resucitó a una vida nueva. Poderoso. Y ese es el regalo de Dios. Poderoso. Ahora somos semejantes a Él en su muerte. Ya el pecado no se puede enseñorear de usted. Ya el pecado no tiene poder alguno sobre usted. Aleluya. Poderoso. Poderoso. Lo he perdido todo. Y aquí el apóstol Pablo no está quejándose. No está diciendo, charita, no sé cómo en otros países, cómo se dice, pero es como decir lástima. Lástima, lo perdí todo. Ya perdí la iglesia, ya perdí la reputación que yo tenía de ser un ungido. Por conocer a Dios lo perdí todo. No, no, el apóstol Pablo dice, gracias a Dios lo perdí todo. Ya me deshice de todo a fin de conocer a Cristo. Poderoso. Y sigue diciendo, con todo esto no quiero decir que lo he logrado todo ya, ni que tampoco sea perfecto en este conocer a Dios. Aunque ya somos perfectos en Cristo Jesús, todavía el apóstol Pablo dice, todavía no somos perfectos en el conocimiento de Dios. Todavía nos falta conocer mucho a Dios. Pero sí puedo decir algo, que yo sigo adelante, luchando por alcanzar la meta. ¿Cuál es tu meta final? Tu meta final es ser conocido como el mejor predicador, el mejor profeta o el mejor ayunador. Yo no sé si eso existe, pero el mejor ayunador o el mejor diezmador o el mejor cristiano, el que nunca le hizo daño a nadie, el que nunca faltó a un culto. Ay, este hermano, qué poderoso. Nunca faltó un culto, se murió, pero nunca faltó un culto. Lástima, pero nunca conoció a Dios. Se fue al cielo, se fue con Dios, pero nunca lo conoció. ¿Sí? Y algunos van a decir, bueno, entonces, ¿qué? ¿Se fue al infierno? No, no, no. Fue salvo por creer en Cristo Jesús. No se perdió, como dice Juan 3:16. No nos perdemos si creemos en Él. Pero nunca disfrutamos de la vida eterna. La vida eterna usted comienza a disfrutarlo desde hoy, ahora. El día que usted nació de nuevo, tiene el regalo ahí en la mesa de vida eterna. Ahí está. Es para usted. Es para usted. La meta suya, la meta final suya, la meta, la más importante, debe ser conocer a Dios. La meta suya no debe ser no haber faltado a un culto. La meta suya no debe ser haber predicado todos los días de su vida. Un pastor me dice, es que yo voy a morir en el púlpito. Le digo, no, no, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema donde morir. El apóstol Pablo dice, el morir es ganancia para nosotros. Y no necesariamente tiene que morir en el púlpito. Es que yo moriré ahí en la iglesia. Quiero morir que no sé si ustedes han escuchado, pero sí me he topado. En todos esos 40 años me he topado de todo. Hermanos, yo el día, mejor ya no quiero morir en el hospital. Quiero morir en la iglesia. Hermano, si usted es la iglesia, usted no necesita morir en la iglesia, en un edificio. Usted de, va a morir en su casa, en el hospital, donde sea. Pero muera habiendo conocido a Dios. Poderoso.
Poderoso es la meta suya, la única meta suya. Cuando usted conoce a Dios, mire, nada más quiero decirles esto. Cuando llegué a estar en este conocimiento de Dios tan poderoso, mire, nadie tiene que decirme que tenía que diezmar o que tenía que congregarme con hermanos, ni que tenía que escudriñar las escrituras. Nada, nadie tenía que decirme eso. Yo no tenía que sentarme en una iglesia para que me dijeran eso. ¿Sabe qué? Con este conocimiento de Dios llegué a entender que yo no soy dueño de esto que ustedes ven. Él es el dueño de todo. Poderoso. Y cuando Dios, el diezmo debería darnos, a esta altura, debería darnos vergüenza decir, es que yo traje el diezmo. Todo el dinero es de Dios. Yo sé que muchos de ustedes a Dios les ha dicho, den todo lo que tengan. Den, saquen todo lo que tienen en su cuenta y bendigan a alguien. Y así decimos, Señor, pero ya di el diezmo. Eso no es de Dios, eso es del diablo. ¿No? Dios a veces le va a decir a usted de todo. Me ha dicho a mí veces, entregue todo lo que tiene, bendiga a esta persona, haga esto, haga esto. Y muchos de ustedes son testigos de lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Y es poderoso. Ya no importa. Ya el dinero no es nada. El dinero es solo algo, una cosa, una herramienta. El amor de Dios va por encima de todo eso. Está por encima de todo eso. La meta final nuestra es el conocimiento de Dios. ¿Conocen ustedes la historia de María y Marta? Yo sé que muchos la conocen, ¿sí? Y a veces hemos predicado. Yo me acuerdo, yo predicaba sobre estas cosas. Y yo me acuerdo, predicaba sobre Marta y le decía a las personas, no sean como Marta. Trabajan todo el día, se esfuerzan todo el día, pasan todo el día en la oficina y no le dedican nada a Dios. Pero en mi pensamiento era que no se dedicaran tanto al trabajo de su oficio, sino que también sino que vinieran a congregarse, ¿sí? Que sacaran tiempo para congregarse. Es que hermanos, tienen que congregarse, tienen que hacer esto, tienen que buscar a Dios, pero para buscar a Dios es venir a las reuniones que yo organizo como pastor. Eso era lo que yo predicaba. Yo me imagino que hay otros pastores aquí y que hacíamos lo mismo, ¿sí? Hacíamos exactamente lo mismo, de decirle a las personas, vengan, tienen que, o sea, no sean como Marta, tan afanados y turbados, que no todo es negocios. Pero yo predicaba eso, sin darme cuenta que yo también era Marta en el oficio pastoral. Era exactamente igual. Era exactamente igual a Marta en mi oficio pastoral. Afanado, turbado, tratando de que todo estuviera en orden y que todo calzara como debe ser y ser la iglesia más perfecta posible. Ese era el afán. Y cuando yo miraba a algunos, como María, descansando, Dios decía, pero Señor, ¿cómo esa persona espera lograr grandes cosas si no ve dónde está? No hace nada. Y yo hago todo. ¿Sí? Jesús le contesta a la queja de Marta y le dice, Marta, Marta, te preocupas demasiado por muchas cosas. Te preocupas qué va a decir la gente. Te preocupas qué va a decir el pastor. Te preocupas qué va a pensar mi vecino, qué va a pensar mi mamá, qué va a pensar mi papá, qué va a pensar mi esposo, mi esposa. Afanado, turbado en muchas cosas. Pero solo, escuchen, y esto es lo que le dijo Jesús, solo una cosa es necesaria. Y es exactamente la sensación que el apóstol Pablo sentía.
Una cosa hago, me ocupo de una sola cosa. Y ese es alcanzar el conocimiento de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo habla. Y Jesús le dice a Marta, como respuesta, le dice, Marta, solo una cosa es necesaria. Una. Y María ha escogido eso. Y nadie le va a quitar eso. Poderoso, poderoso. Yo me acuerdo en algunas iglesias habían unos hermanos que era una competencia de quién era más diezmador. ¿Sí? El que diezmaba más, el que diezmaba más. Yo fiel, soy fiel y yo diezmo, yo no he fallado. Y el otro, ay, sí, pero usted da menos, yo doy más. Y era una competencia de quién fallaba. Y después era la competencia de quién no fallaba un culto. Yo no he fallado un culto. Todos los cultos convocados por pastor, ahí estoy yo. No he faltado un ayuno. No he faltado a una vigilia. Sí, era una competencia de eso. ¿Y quién era el mejor pastor? Yo nunca he faltado a predicar el domingo. Siempre soy fiel. Ayuno tantas veces a la semana y yo diezmo de todo lo que gano y doy el diezmo del diezmo a otros y tarara toda la cuestión. Y todos afanados en tratar y preocupados en tratar de hacer todas esas cosas. Jesús le dice a Marta, hey, solo una cosa era necesaria, una. Y yo sé que de repente en algunos en la mente les va a dar vueltas ahorita, pero solo una cosa es necesaria para Dios. Una sola cosa. Una sola cosa. Y María la escogió. María escogió sentarse a los pies de Jesús y escuchar esta revelación de Jesús. Jesús revelándose a María. Este es quien soy, María. Esto es lo que he venido a hacer, María. Poderoso, poderoso. ¿Estás dispuesto a sentarte a los pies de Jesús y dejar de preocuparte por todas las demás cosas? ¿Estás dispuesto a dejar todas las cosas y considerarlas como pérdida a fin de conocerlo a Él? Poderoso. Una cosa es necesaria. Y a veces nos hemos enfocado a hacer muchas cosas. Les digo, vean, 40 años de estar en esto. Y esos primeros 20 años, esos últimos 20 años han sido maravillosos. Usted no se imagina lo maravilloso, lo descansado, lo delicioso que ha sido. Pero esos primeros 20 años fueron consumidos. Me consumía el alma. No encontraba descanso. ¿Por qué? Porque había sido yo enseñado, a mí se me había enseñado, mis maestros me habían enseñado, recuerde esto, recuerde esto, recuerde esto, recuerde esto, recuerde esto, y era siempre la preocupación de estar ocupado. Incluso un pastor me dijo, si no estás ocupado, al menos mírese ocupado, que la gente lo vea como ocupado, porque si no, los miembros de la iglesia no van a diezmar porque van a pensar que usted es un vago. Así que por lo menos véase ocupado. Imagínense, qué complicado que es esto. Que tus propios maestros te estimulen hasta a verte ocupado. Que hagas, que no dejes de hacer. Haga, 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 haga. Haga más, haga más. Pero Jesús dijo, una cosa, una sola cosa es necesaria. Y es importante, una sola cosa. Sentarse a mis pies y conocerme. Poderoso, poderoso, poderoso. Es,
Miren, se los repito, yo no sé si van a volverme a escuchar, si van a volverse a conectar la otra semana, pero si esto les queda a ustedes, hermanos, ah, habré logrado el propósito por el que estoy aquí. Una sola cosa, una sola cosa. No sé, y ustedes me escuchan insistiendo en una sola cosa, sí, una sola cosa, una. Enfóquense en eso. La meta, hay una sola meta para usted y es conocer a Dios. Tómese tu tiempo para conocer a Dios. Haga a un lado todo lo demás. Dele la prioridad que merece el conocimiento de Dios. Dele a Dios ese primer lugar, no el ministerio, ninguna otra cosa. No sus opiniones, no su idea. Algunos defienden a capa y espada, defienden su filosofía cristiana. Ni siquiera es eso. Su meta es conocer a Dios. Poderoso. Y termino con esta iglesia que se parece mucho a las iglesias que tenemos hoy. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, 3 y 4. Y Dios hablándole a la iglesia, no es algo que yo inventé o que Juan inventó aquí, sino que dice, eso es lo que dice Dios a la iglesia. Yo sé tus obras, tu trabajo y tu paciencia. Yo sé eso. Y que tú no puedes sufrir a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Qué bonito una iglesia así. Una iglesia trabajadora, esforzada, paciente, que pone a prueba a los que dicen ser apóstoles y descubre a los que son mentirosos. ¿Sí? Qué bonito. Y sigue diciendo, versículo 3, y has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Qué lindo. Una iglesia como esa. Poderoso que Dios hable de una iglesia como esa. Esta es una iglesia poderosa. Yo quisiera tener una iglesia como esa. Pero se les olvidó lo más importante. Lo que era lo más importante. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado la prioridad. Te has enfocado en lo que no tienes que enfocarte. Trabajamos duro, somos muy buenos en hacer eventos cristianos, en hacer cultos, somos muy buenos en hacer congresos, somos muy buenos en hacer eventos cristianos, somos muy buenos asistiendo a esos eventos cristianos, somos muy buenos sirviendo, nos esforzamos, todo eso lo admira. Dios dice, qué bueno, pero dice, tengo algo contra ti. Todo lo que hiciste, todo el esfuerzo que has hecho, se te olvidó lo que era más importante. Se te olvidó lo que es prioridad. Se te olvidó lo que era lo más importante. Mm. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Tenemos por delante todo este conocimiento maravilloso de Dios. Poderoso. Y mi oración es que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para que nosotros podamos comprobar lo maravilloso de este conocimiento de Dios, lo maravilloso y poderoso y precioso que es Dios. Y oro de que nosotros podamos ser testimonios vivos de este conocimiento de Dios. Que cuando la gente nos vea, puedan ver y saber, esta persona
Que nuestro credencial sea que conocemos a Dios. Una vez hice mi obituario y mi obituario dice, y conoció a Dios y caminó con él. Poderoso. Y conoció a Dios y caminó con él. Que al final de tus días la gente pueda decir, él conoció a Dios. No importa que digan, él fue a todos los cultos, él no se perdió ni un culto, él no se perdió, él fue fiel siempre a todas las reuniones, no importa. Lo importante es que las personas puedan decir de nosotros y que Dios, pues, él me conoció a mí. Él anduvo conmigo. Poderoso, poderoso. Un abrazo a todos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Los esperamos la próxima semana, el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a entrar en este conocimiento de Dios. Vamos a conocer un poco de Dios de una manera distinta, ¿sí? Así que vamos a, todas estas próximas lecciones, vamos a ir conociendo a este Dios a través de las Escrituras. ¿Cómo es este Dios? ¿Cómo se comporta este Dios? Porque muchas de las cosas de Dios que nos han enseñado por mucho tiempo no se parecen nada al Dios que está en la Biblia. ¿Sí? Un abrazo a todos, los amo. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos. Bendiciones, varón de Dios. Amén, amén. Buenas noches, buenas noches.